estamos en este miércoles de webinar. Tenemos un invitado que acabamos de descubrir. Él es el maestro Ezequiel Martínez y nos va a presentar un cuadernillo guía que se titula Mamá, papá, podemos hablar de mi cuerpo, pero antes de que él nos dé esta charla, quiero presentárselos, quiero decirles quién es, qué hace y que le conozcan un poco. Él es Ezequiel Martínez, es psicólogo clínico del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde acompaña a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas y de pronóstico limitado. Su formación incluye licenciatura en psicología, una maestría en salud pública, un máster en cuidados paliativos oncológicos y una maestría en psicología. Estos estudios le han permitido atender el mundo emocional de las personas. Desde el 2015 ha creado espacios de escucha y materiales que ayuden a comprender y acompañar estas experiencias. Es fundador de la Red Internacional de Psicología Hematológica Integral y asesor clínico investigador de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Este cuadernillo surge del interés que él tiene por profesionalizar el poder hablar de sexualidad infantil con respeto, sensibilidad y un enfoque educativo, especialmente en el contexto de la hemofilia. Para enriquecer este trabajo, él decidió cursar un diplomado en educación integral en sexualidad infantil en el Instituto EFESA. Una de las necesidades que observó en los padres de niños y niñas con hemofilia es que ante la pregunta relacionada con el cuerpo y su desarrollo, surgen muchas ideas como posibles respuestas, pero también dudas sobre qué decir y cómo hacerlo. En muchas ocasiones, como una forma de mantener protegidos a sus hijos, pues prefieren evitar el tema y guardar silencio. Estas son como las inquietudes que hicieron a Ezequiel crear este material, y él lo hace pensando en que sea una guía cálida y accesible para brindar herramientas para que madres, padres hablen con sus hijos, hijas sobre sus cuerpos, sus afectos y su autocuidado. Yo creo que es fundamental para todos los chicos, chicas, sus madres, sus padres, que les y maestros, docentes, porque también tenemos como esta responsabilidad de orientar y acompañar en el desarrollo. Y bueno, pues eso permitirá abrir espacios de diálogo y comprensión. Pues esto ya él nos profundizará en la charla. Gracias, Ezequiel, por haber aceptado estar en este espacio, y voy a abrir los micrófonos para que puedas compartir con nosotras, con nosotros quienes nos escuchan este tema. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal, maestra Claudia? Muy buenas tardes, noches. Un saludo importante para toda la audiencia de Educar EIS. Es para mí de verdad un privilegio. Estoy tratando de disfrutar este espacio porque, bueno, ya les voy a ir contando sobre este producto, un libro pequeño con un enfoque educativo que lo decidimos llamar Mamá, Papá, podemos hablar de mi cuerpo.
Si bien este material está enfocado justamente a un contexto específico, hoy, para propósito de esta charla, pues es un poquito más abierto. Al final voy a cerrar a los objetivos específicos de la hemofilia. Pero bueno, ¿por qué quise abrir un poco esta situación? Porque la hemofilia es una condición de baja prevalencia, es una situación que pocos papás lamentablemente se enfrentan a estas situaciones de dudas sobre algunas directrices que a veces no queda claro, y sobre todo cuando se trata de la sexualidad. Estaba corriendo, justamente venía para conectarme y estaba sucediendo una situación hoy en una intervención que tuve que hacer, y curiosamente tenía que ver con un tema de sexualidad, y eso hace justamente a la reflexión de que es importante hablar sobre estos temas como acto preventivo desde el enfoque de la educación integral de la sexualidad. Entonces, además estaba también reflexionando, haciendo un poco retrospección de decir cómo es que nace toda esta curiosidad, cómo es que nace este interés por tocar este tema que a veces suele ser complicado, a veces difícil, o a veces incluso generando muchas dudas respecto al cuerpo, respecto a la sexualidad en sí misma. Y entonces, en una ocasión estaba en una consulta hace muchos años y tenía en intervención a un niño de 6 años. Y él me decía, Ezequiel, vamos a jugar. Y yo le digo, ok, ¿a qué jugamos? Y él me dice, juguemos a uno. Y yo le digo, ah, bueno, vamos a jugar a uno. Y entonces yo buscaba el uno. En el consultorio yo tengo dos, uno el clásico y el otro personalizado a princesas, muy rosita, muy decorado, ¿no? Entonces yo estaba buscando el juego y él me dice, ¿pero qué buscas? Y yo le digo, el uno. Y me dice, pues aquí está. Le digo, ah, pero esa es de princesas. Y él me responde, Ezequiel, el juego no tiene género. 6 años. Hace muchos años esta experiencia lo recuerdo a menudo, porque entonces yo empecé a reflexionar de decir, wow, pienso que hay de pronto áreas de oportunidad para empezar a reflexionar sobre estos temas, y que muchas veces los niños, las niñas, los adolescentes nos llegan a plantear situaciones, preguntas, nos llegan a poner incluso contextos hipotéticos, experiencias propias, y de pronto naturalmente llegan estas dudas de decir, lo que dije, lo dije bien, y qué tal si generé situaciones incómodas. Y bueno, uno constantemente está generando reflexiones sobre mejorar en hablar sobre sexualidad, sobre todo en población pediátrica. Bueno, a mí me pasó, siendo ya psicólogo, cómo lo están viviendo los papás, que a menudo se enfrentan situaciones en donde a lo mejor no lo esperaban, a lo mejor se estaban centrando en otra área de desarrollo, y las preguntas llegan. Entonces el cuadernillo que al final les voy a hablar de esto es básicamente el cierre de esta charla. Precisamente habla de estas mamás, estos papás que constantemente van a recibir cursos sobre cómo infundir a un niño que vive una condición hematológica, hemofilia específicamente, cómo brindar cuidados, las citas médicas, el factor, y bueno, y se hacen expertos en el tratar a un niño que vive en una condición hematológica. Y entonces se hacen expertos en este sentido, pero a veces cuando entonces las preguntas llegan, ahí viene el reto, ¿no? Saber qué hacer con estas preguntas, estos planteamientos, y esto se vuelve un reto. Entonces me di a la tarea de formarme para poder tener más herramienta, más literatura, más reflexiones en torno a esto, y surge, mamá, papá, podemos hablar del cuerpo, podemos hablar de mi cuerpo, podemos hablar de lo que me está sucediendo, y en este recurso voy ilustrando a partir de un caso
cómo se va dando estas primeras conversaciones y finalmente también este encuentro, esta introspección que hace la mamá, el papá en torno a estos temas. Y pues bueno, un poco la inquietud nace desde ahí, así que voy a iniciar a platicarles un poco sobre algunos pensamientos y algunas situaciones teóricas que también viene en este recurso, invitándoles y provocándoles también preguntas, dudas y tienen ahí la opción de mandarnos cualquier comentario y yo estaré muy pendiente de alguna interrupción que me hagan precisamente para abordar esa pregunta en específico o bien estoy aquí justo también pendiente de algunas preguntas en el Facebook para poder atender, invitándoles justo a que este espacio sea un espacio para todos. Muy bien, después de este preámbulo, quiero que al final nosotros nos llevemos estos lineamientos y con la certeza de entender por qué sí debemos hablar del cuerpo. Saber, al menos tener idea sobre qué decir de acuerdo a la edad, no solamente cronológica, sino la edad de desarrollo. Conocer algunos modelos teóricos del desarrollo que de pronto en la literatura podemos encontrar desde el grueso de la psicología, que nos permitirá entonces dar mayor herramienta, mayor certeza sobre por dónde podemos ir adecuando la información. Y bueno, les traigo ahí algunas estrategias concretas de respuesta y sobre todo tener esa seguridad en decir de que cuando ustedes han hablado alguna situación con sus hijos, con los alumnos, con algún niño, algún sobrino, alguno que está dentro de nuestro contexto familiar, eh, la intención de poder responder, aunque hemos sido cuestionados quizás, o aunque la duda haya venido de decir si lo hicimos bien o no, me parece que nos fijemos en esta intención. ¿Con qué intención yo respondí lo que respondí? Y si la intención está de salvaguardar, de informar, de acompañar, me parece que estamos en el camino. Sin embargo, si la intención es totalmente contraria a esta, me parece que vale la pena que reflexionemos frente a qué estamos parados. Entonces, este material está dirigido a, sobre todo, padres que están creando hijos en edad escolar. Bueno, una de las primeras reflexiones que me sirve bastante inducir es nosotros como adultos, quienes estamos frente a la crianza, quienes estamos acompañando a niños, niñas y adolescentes, frente a qué o cómo está nuestra postura frente a el tema de la sexualidad. ¿Cómo estamos nosotros frente a las situaciones del cuerpo? ¿Cómo estamos frente a estos discursos sociales que de pronto vienen desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde la estigmatización o desde una experiencia quizás no agradable, ¿no? Que puede ser a lo mejor fuerte en nuestra propia historia y que esa historia y que esos antecedentes que ese constructo nos ha creado un sistema de creencias que nos posiciona precisamente a tener una postura muchas veces no reflexionada sobre la sexualidad, sobre en otros terrenos que también despierta mucho tabú frente a la muerte. Siempre cuando hablo de este tema en específico de sexualidad, lo equiparo al tema de muerte, justo porque me ha tocado acompañar a muchos niños, niñas y adolescentes que están en etapa final de su vida y que en esta etapa final de su vida tocan el tema muchas veces con mucha transparencia de su final de vida, sus últimos momentos, sobre este cierre de vida. Y esto provoca mucha conmoción, muchas respuestas emocionales que se nos dificulta a veces a los adultos procesar. Bueno, entendible, ¿verdad? Porque es un tema estigmatizante, es un tema que genera respuestas fuertes, pero lo mismo está sucediendo con el tema de la sexualidad, ¿no? Provoca situaciones fuertes que nos llegan de pronto a sacudir. Y entonces quisiera hacerles alguna pregunta para que vayan ahí interactuando en las redes sobre quién recibió educación clara sobre su cuerpo en casa. Recuerden cuando eran niños, cuando eran niñas o incluso en edad puberal, en edad adolescente,
sobre cómo se fue dando el tema de la sexualidad, cómo lo empezaron a incorporar, en dónde empezaron a tener información sobre esto, cuáles fueron esas redes de apoyo que pusieron sobre la mesa primeros conceptos o estas primeras experiencias que empezaron ustedes a externar, quizá con los amigos, quizás con la familia. ¿Cómo fue esta experiencia? Vayan un poco reflexionando sobre esto. De pronto, lo que ustedes empezaron a recibir como respuestas a sus preguntas realmente fue desde una educación formal o desde una educación informal. Entonces vayan haciendo estas preguntas. Fíjense que en la consulta me ha tocado atender a población adolescente, en donde estas primeras respuestas que muchas veces han tenido sobre sus dudas en torno a la situación sexual han sido respondidas en plataformas, en estas aplicaciones de citas, en estas situaciones de redes en donde se conectan con un desconocido en cualquier parte del mundo, y entonces son a ellos, a este desconocido, a este anónimo muchas veces, quienes le responden sus inquietudes. Algunos de ellos pues se queda satisfecho con la respuesta, pero muchos de ellos llega justamente a tener una información a veces ya orientándolos a una situación un poco más, pues sí, fuera de la realidad, con una connotación más erótica. Lo peligroso que puede ser cuando no se recibe una educación en casa, ¿no? Muy bien. Además de esto, ¿quién aprendió como pudo? Quizá me voy a atrever a decir, ¿verdad? Que gran parte, si no es que todo, sí, una gran proporción de quienes estamos interactuando en esto, quizás así fuimos quienes aprendimos de la sexualidad como pudimos, con las experiencias, con los amigos, y pocas veces se habló esto en casa. Y si nosotros nos atrevimos y dimos el primer paso para preguntar sobre estas dudas, sobre estas inquietudes, quizás hubo una respuesta de censura, quizás hubo una respuesta de regaño o una comunicación a lo mejor no tan verbalizada de esta manera, o quizás sí de esto no se habla, ¿no? Prohibido hablar sobre estos temas, o quizás nos hicieron sentir culpa por haber puesto sobre la mesa un tema totalmente natural. Muy bien, entonces cuando empezamos justamente a escuchar como estas preguntas, estas dudas que giran alrededor de la crianza, a veces lo connotamos, ¿verdad?, en genitalidad. Es decir, pareciera que cuando alguien invita a hablar de la sexualidad o cuando alguien hace una sugerencia que es importante hacer una educación integral de la sexualidad, nuestra situación de qué temas tenemos que tocar sobre esto se reduce justo a genitalidad, ¿no? Voy a tratar de utilizar estos términos genéricos para cuidar que las redes no nos censuren, ¿verdad? Porque a veces cuando ponemos sobre la mesa tal cual son nombradas o deberían ser nombradas las partes del cuerpo, pues bueno, ahí las redes de pronto tienen sus políticas y nos llegan a censurar. No obstante, tenemos la certeza y la invitación es que se hable sin eufemismos de las partes en escuela, en casa y en todo contexto, precisamente para no despertar morbo. Entonces, para fines justo de esta sesión, trataré de hablar un poquito más genérico, ¿no? Haciendo esta acotación. Muy bien. Entonces, les decía, cuando uno explora cómo está este tema en familia, cómo está este tema de sexualidad, incluso con los hermanos, incluso con los adolescentes, o cuando lo exploramos con los padres, de pronto existe esta situación de, es que si yo le hablo de sexo, si yo le hablo de relaciones sexuales, si yo le hablo de penetración, etcétera, de pronto, pues voy a adelantar etapas si mi hijo pues no está preparado, voy a inducirlo a estas situaciones eróticas y demás, ¿verdad? Entonces, me parece que antes de
plantear qué temas vamos a abordar, es muy importante saber qué estoy entendiendo yo por sexo, qué estoy entendiendo yo por estas situaciones y cuáles también son las necesidades reales de mi hijo, de mi alumno, de este niño o esta niña que me está haciendo tal pregunta, desde qué lugar se nos está preguntando. Entonces, lo importante aquí y sobre todo uno de los primeros pasos o puntos o ejes que me gustaría sobre todo compartir con la comunidad es hablar del cuerpo, ¿no? Me parece que es el primer paso para hablar en sí de la sexualidad, hablar del cuerpo. Y cuando nosotros hablamos del cuerpo, no nos vamos a centrar solamente de cuestiones genitales. La genitalidad es parte de lo que implica el cuerpo, sí, sin duda, pero no solamente vamos a enfatizar genitalidad, sino hablar en general del cuerpo. Entonces, además, cuando estamos hablando del cuerpo, esto no quita la inocencia a pesar de hablar de situaciones un poquito más específicas. ¿No? Sin embargo, sí protege, sí nos permite justamente identificar directrices o algunas cuestiones que nos hace que la persona hable de alguna situación que esté pasando en su cuerpo. Entre paréntesis, les comparto un par de casos. Un adolescente que tuvo un tumor en uno de sus testículos llegó a tener crecimiento del mismo precisamente porque había un tema de vergüenza al tocar lo que le estaba sucediendo. ¿Y de dónde surgió esta vergüenza, esta pena y trató justamente de ya no volver a hablar de su testículo? Es cuando él notó en su testículo que algo no estaba bien, veía ahí alguna anomalía y se atrevió a preguntarle a un primo de la misma edad que le enseñara su testículo. Oye, ¿me puedes enseñar tu testículo? Y bueno, como retroalimentación, sufrió burlas, ¿verdad? Lo etiquetaron de ser homosexual y sobre todo lo hicieron sentir avergonzado. Entonces desde ahí él cayó, él guardó silencio, pero la duda, el dolor, la incomodidad ahí estaba. Hasta cuando ya no pudo más, llega a urgencia, es referido, bueno, el cáncer ya estaba avanzado. Cosa que se pudo haber evitado si damos lugar a hablar de estos temas. ¿Y de qué estábamos hablando? No estamos hablando de una situación de sexo o de relación sexual como tal. Estábamos hablando de una situación que implica, ¿verdad? Toda la parte de funcionamiento de anatomía del cuerpo, ¿no? Este adolescente lamentablemente ha fallecido cuando quizás se pudo haber prevenido haciendo una intervención desde etapas tempranas. El siguiente caso que estoy recordando es precisamente de otro adolescente con la misma situación, en donde, pues básicamente, ¿verdad? Empezó a tener una bolita, en donde empezó a tener incomodidad. La diferencia es que él sí pudo decirle a su mamá, mamá, tengo algo distinto en mi testículo que no me está gustando, en este momento no me duele, pero híjole, yo veo que esto no está normal, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando la otra vez me platicaste sobre tal cosa? Bueno, y entonces la mamá permitió justamente accionar y fueron a un pediatra. Hoy estamos hablando de una historia de éxito. Es un adolescente que está en vigilancia. Vean ustedes la diferencia cuando nosotros sí podemos hablar del cuerpo de manera reiterada, como un tema totalmente como cualquier otro, ¿verdad? Dentro de la familia, sí protege. Pero además, cuando los niños, los adolescentes van conociendo sus funciones, van conociendo su anatomía, van conociendo el por qué sí, el por qué no, el por qué yo soy así, el por qué tú no lo eres, etcétera, fortalece autoestima, porque hay un tema de autoconocimiento. Y por otro lado, pues cuando se da estos temas de una manera natural, hay un tema de prevención sobre el abuso sexual, sobre algunas situaciones que a veces pues implica también silencio porque genera un montón de culpa y vergüenza. Muy bien,
¿Por qué no se habla del cuerpo? ¿Por qué de pronto hablar de sexualidad puede ser una barrera y que en la medida de lo posible nosotros tratamos de reflexionar e identificar cuáles son las más frecuentes? Nosotros nos damos cuenta que pues hay una vergüenza aprendida. ¿Por qué aprendida? Porque en casa nunca se habló de esto, porque cuando alguien justo hacía alguna alusión, despertaba risas, despertaba quizás en la otra persona una respuesta ruborizante, alguien cayó, alguien lloró incluso de la pena, etcétera. Pudo haber pasado cualquier cosa y nosotros aprendimos, ¿verdad? Que esto pues generaba alguna situación pues de pena, de vergüenza y entonces pues aprendimos esta situación, a lo mejor no verbalizada, pero sí por lo que pasaba en la dinámica. Por otro lado, también hay una barrera frecuente porque es una historia familiar, miedo a decir de más, ¿verdad? A veces uno plantea, sobre todo eso pasa con muchos adolescentes cuando tienen alguna curiosidad y se atreven a hablarlo en casa o con los amigos, los oyentes dan por hecho que él ya está ejerciendo su vida sexual, ¿no? Ya inició una vida sexual activa y entonces por miedo a que sea señalado o a que de pronto piensen que él ya tiene una actividad sexual, pues de pronto pues tratan de no ponerlo sobre la mesa, ¿no? A veces también el uso del lenguaje es un poco complejo, sobre todo por todas estas cuestiones sociales y culturales, pues puede justo levantar algunas situaciones en donde puede generar incluso vergüenza, pero además existen mitos y falacias reiteradas y que están incluso muy vigentes, permaneciendo a lo largo de mucho tiempo, que hoy en día, increíblemente, escuchamos incluso en muchos adultos muchas situaciones distorsionadas, ¿no? Estas cogniciones en torno a la sexualidad que hoy en día sabemos que no es así. Muy bien, el mensaje que quiero justo aquí transmitir es: el silencio no protege, la información adecuada sí. Hablar del cuerpo es pensar en protección. Así que la herramienta principal en este sentido es atrevernos a hablar de nuestro cuerpo. Muy bien, fíjense que hay un autor, si ustedes de pronto se meten a la literatura de la psicología, se van a encontrar con el aprendizaje social de Albert Bandura. Y Albert Bandura ha desarrollado todo un modelo en donde, para fines prácticos, él plantea y dice que muchas veces los niños no aprenden solamente escuchando, sino más bien el aprendizaje significativo que ellos pueden tener es a través de lo que observan. Y a través de esta observación, estas conductas observables, va a venir de un modelo. Y más de este modelo será de quienes generan confianza, de una figura significativa y demás. En el contexto de la sexualidad, hemos observado, identificado que muchos de estos modelos son estos papás que traen un conflicto sexual por su propia historia, en donde no hubo una educación integral de la sexualidad, en donde aprendieron como pudieron y demás. Y entonces hay ciertas respuestas o ciertas conductas en donde finalmente el niño lo imita y esto llega justamente a instalarse como un comportamiento, ¿no? Por el reforzamiento que de pronto ahí estuvo. Entonces, los niños y niñas aprenden cómo hablar del cuerpo según lo que ven, según en la dinámica en donde ellos se están desenvolviendo. También ellos aprenden qué temas sí pueden ellos hablar y qué temas deben de evitar. Y de pronto esto les va enseñando a si es seguro hablar sobre cualquiera de estos temas, ¿no? Entonces, fíjense que ni siquiera que alguien en casa pueda justamente a decir, vamos a aprender sobre tal tema. El silencio, en la forma en que se da la dinámica familiar, ya es un tema de aprendizaje en donde los niños están aprendiendo sobre sexualidad. Así que finalmente lo que estamos diciendo es que modelamos más de lo que explicamos y eso que modelamos es precisamente lo que impacta en el aprendizaje de nuestros hijos, hijas, hijes, niños, niñas y adolescentes. Muy bien. En cuanto a John Bowlby, también habla justo, no nos vamos a meter tanto en esta teoría, pero hablamos justo de esta teoría del apego.
Entonces, cuando estas preguntas empiezan a llegar y son dichas por estos niños a sus padres o a un adulto, cuando este adulto responde con calma, responde con apertura y sobre todo con una actitud de respeto, el niño entonces aprende que es válido preguntar, aprende que son temas que sí se valen cuestionar, que sí se vale poner sobre la mesa, y esto le da esta sensación de seguridad. Ni siquiera van a venir respuestas de duda ni de malestar emocional por tocar un tema de esta naturaleza. Ahora bien, si nosotros nos vamos a revisar a Jean Piaget tiene precisamente su propuesta del desarrollo cognitivo, y básicamente por edades él lo plantea como el desarrollo sensoriomotor, ¿no? La etapa sensoriomotriz, las operaciones preoperacional, formales y concretas, dependiendo estas edades. Y básicamente esto nos permite precisamente para identificar el nivel de complejidad que vamos a tocar, en la forma en que vamos a aterrizar cualquier tema, para que el niño, más allá de saber más de lo que está necesitando, pueda quedarse satisfecho y que esta duda que está teniendo o esta curiosidad también sea pues solucionado, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos nosotros aprender de esta propuesta teórica es que la explicación que nosotros le vamos a dar a los niños, niñas y adolescentes va a ser de acuerdo a la capacidad de comprensión. Sí, vamos a contemplar, por supuesto, la edad de desarrollo, pero más allá, la edad cronológica, vamos a tener justamente que evaluar la capacidad de comprensión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Sobre todo es este el reto que van a tener muchos papás que están criando, que están acompañando a población pediátrica que vive una condición médica, a veces crónica o a veces pues ya aguda, pero con alto riesgo de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una condición médica crónica, pues muchas veces el estímulo que va a recibir este niño, pues no es igual a este niño que sí regularmente asiste a la escuela. Por ejemplo, es un niño que está hospitalizado, es un niño en donde inició tarde en la escuela, es un niño que falta mucho a clase, y la estimulación llega justamente a alterar o a retrasar un poco las etapas de desarrollo. Y entonces no es lo mismo tener a un niño justo con una condición y no, y tratar de aterrizar estos temas, pues sí va a haber una diferencia. Entonces es muy importante considerar la capacidad de comprensión. También el lenguaje concreto versus abstracto, el pensamiento literal versus reflexivo, y como ya decía, no solamente vamos a considerar la edad como tal. Muy bien, Eric Erickson, si ustedes recordarán, esta teoría también nos ayuda precisamente a reflexionar sobre cómo podemos nosotros conversar sobre el cuerpo y cómo va a impactar de acuerdo a esta edad de desarrollo. Bueno, entonces cuando nosotros conversamos sobre el cuerpo puede impactar en la autonomía, en la identidad, en la confianza, en la vergüenza, en la autoestima corporal, que son precisamente situaciones que nos interesa, por ejemplo, a toda la población, y que los psicólogos estamos también explorando siempre cómo se está desarrollando este niño, niña y adolescente, precisamente para que podamos trabajar de manera significativa con ellos o identificar áreas de oportunidad para fortalecer. Y bueno, ahí les comparto rápidamente una tablita en donde señala los estadios, la edad, la crisis y las relaciones significativas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en las relaciones significativas, por ejemplo, en el estadio 1 de 0 a 18 meses, la figura significativa va a ser la madre, pero después de los 18 años hasta los 3 años van a ser los padres, la familia. Y otra vez, si entonces en estas relaciones significativas va a haber un conflicto con el tema de la sexualidad, pues vamos a estar pensando en que va a haber una crisis que no va a ser resuelta. Es decir, va a haber desconfianza, va a haber vergüenza, va a haber duda, va a haber culpa, va a haber sensaciones de inferioridad, de fusión de identidad, aislamiento y bueno, un conflicto precisamente que puede traducirse a una situación conductual o de comportamiento que puede traducirse a situaciones incluso de riesgo. ¿Ven? Entonces, para evitar eso, otra vez, lo mejor es hacer educación desde un enfoque integral.
Muy bien, rápidamente para tener un espacio de conversación, hablar del cuerpo incluye hablar de las partes del cuerpo, de sus funciones, de los cambios que está teniendo, de los que va a tener, de sus límites, del consentimiento, de su cuidado, de su privacidad y de la diversidad corporal. Estos son temas fielmente importantes en el sentido de que debemos de mantener justo estas directrices y ver con qué objetivos se van a tocar estos temas para no errar, ¿verdad? Y no tener incluso duda al momento de plantear estas situaciones. Con relación al modelo de niveles de contenido, estaba un poco pues investigando y me di a la tarea de, para entenderme yo, y se los comparto, hablar de cuatro niveles. En el nivel uno vamos a hablar de nombrar los nombres adecuadamente de las partes del cuerpo. ¿Sí? En alguna ocasión estaba precisamente tocando este tema y alguien me pregunta, Ezequiel, ¿y entonces a qué edad recomiendas tú que se hable de sexualidad o que se hable del cuerpo a los niños, ¿verdad? Y entonces, quizá no lo había como reflexionado a profundidad, pero recuerdo que en ese momento yo respondí 20 años antes que el niño nazca, ¿no? Y entonces, ya un poco reflexionando, digo, ok, claro, ¿en qué momento tenemos que hablar de sexualidad? Primero, resolver el conflicto de los que van a educar sobre sexualidad, ¿no? Por eso es 20 años antes que el niño nazca. Pero una vez que nazca el niño, tenemos que hablar desde que nace el niño, empezando con nombrar las partes del cuerpo de manera correcta. Ya por desarrollo, bueno, de manera cognitiva y las guías y demás de la UNICEF, por ejemplo, habla que a partir de los 5 años tenemos ya que empezar a aterrizar esos temas sin mayor problema. Sin embargo, por la experiencia y por otras situaciones que podemos ver, pasando justamente el desarrollo sensoriomotor, nos damos cuenta que a los 2 años y medio, 3 años, el niño ya reconoce algunas partes de su cuerpo y aquí es área de oportunidad para empezar a nombrar correctamente los nombres del cuerpo, ¿no? Es decir, nombres correctos de partes corporales en donde gradualmente o paulatinamente el niño va a empezar a desarrollar justo y va a empezar a comprender las partes íntimas, la privacidad corporal, el consentimiento, autonomía corporal y estos primeros conceptos de respeto y dignidad del cuerpo, aquí en esta edad, en el nivel uno lo podemos aterrizar sin mayor problema. En el nivel 2 vamos ya a ir introduciendo las funciones básicas. Estoy hablando más o menos de 6 a 9 años, en donde ya este niño va a tener mayor capacidad de reconocer y comprender cómo funciona el cuerpo. Y otra vez, no solamente aterrizando en el tema de la genitalidad, sino aprovechar para explicar el por qué el cuerpo necesita respirar, cuáles son los órganos o los tejidos que están involucrados en el comer, en el crecer, hablar de órganos y sistemas en general y ahí poner el tema de la genitalidad, ¿no? Sobre todo funciones del cuerpo. Y esto también ligándolo a que si un niño vive con una condición médica, pues también les permite entender el porqué de una enfermedad, porque muchas veces nos damos cuenta que hay una sensación de culpa, ¿no? El niño cree en estas edades que algo hizo por el cual fue castigado, ¿no? Entonces escuchamos a menudo a estos niños que le piden a mamá que los lleve a casa o que no los piquen, que no los canalicen y que ya se van a portar bien. Miren cómo justo esto genera mucha culpa. Entonces, cuando nosotros damos psicoeducación, el por qué cierta patología y demás, bueno, ellos van entendiendo las funciones del cuerpo y por supuesto van comprendiendo la etiología de la patología. Entonces, tendrán mayor comprensión sobre la relación entre la parte del cuerpo, en los cuidados que debe de tener y sus conceptos simples sobre cambios, es decir, el tema del crecimiento, pues van a empezar a ampliarse y vienen los primeros aprendizajes sobre respeto y límites físicos. ¿En qué sentido? Pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que un niño que vive con una condición médica está vulnerable también a sufrir abuso sexual u otras formas incluso de maltrato. Muy bien, con relación al nivel 3, privacidad y límites, ya estamos avanzando
justamente en donde a partir de los 6 a 10 años es importante que hablemos sobre la privacidad corporal, es decir, qué cuerpos son privados y el hecho de que a veces he escuchado que se habla también de partes públicas no quiere decir de que son para el público, es decir, que el público tiene que pues tocar, no, siguen siendo partes privadas en cuanto a que muchas veces protegemos uno más que otro, ¿no? En este sentido, también el consentimiento simple en el sentido de que se valide y se rescate el no. Muchas veces son niños que se sienten incómodos al saludar incluso a la misma familia y a veces ellos no quieren y a veces uno para evitar comentarios de la propia familia, obligamos al niño precisamente a que salude de besito cuando de pronto puede haber un tema de incomodidad. Entonces aquí tenemos que ser congruentes en este sentido. Contactos apropiados versus los inapropiados, códigos de cuidado en relaciones sociales que también tenemos que ya empezar a poner sobre la mesa. Y finalmente, los cambios del desarrollo, pues bueno, a partir de los 8 9 años, 12 y más, pues hay que hablar de los cambios del desarrollo, sobre todo cambios puberales. En el caso de los niños, de las niñas, cómo se va a dar esta transición del cuerpo, hablar de imagen corporal, hablar de autoestima, emociones relacionadas con el cuerpo, es decir, cómo se está desarrollando ese autoconcepto vinculado al cuerpo. Eso es muy importante que en la edad adolescente podemos nosotros explorar y fortalecer, ya que pues nos damos cuenta que hay mucha situación de mala relación con el cuerpo, de un plano psicológico, en donde hay pues autolesiones, en donde hay unas situaciones que la relación con el cuerpo pues, sí está de pronto conflictuada. Muy bien. Ya cuando empiezan entonces estas preguntas, estas dudas con relación a preguntas, curiosidades sobre el desarrollo del cuerpo, sobre la sexualidad, es muy importante recordarnos el modelo ERA, ¿no? Recordar siempre, escuchar. Es importante escuchar. Tenemos que practicar mucho esta escucha activa. A veces estas preguntas que nos son lanzadas pues a veces está en un contexto de donde nos sentimos cansados, fastidiados por el día a día. Y entonces esta situación o estado emocional es susceptible a que nosotros podamos minimizar la escucha. Ajá. Entonces es muy importante que primero escuchemos, que regulemos la reacción tanto nuestra como la reacción de pronto que estamos o podemos identificar en este niño, sobre todo cuando nos hacen cierta revelación y ajustar la respuesta, ir explorando, ¿no? Siempre yo les digo a los papás que practiquemos esta parte de dialogar, conversar con los niños cuando nos hagan una pregunta, que nos agarran en curva, que nos agarran desprevenidos, distraídos, por favor, es importante explorar desde qué lugar está viniendo esa pregunta. No dar por hecho, ¿verdad?, que el niño comprende tal concepto como nosotros y entonces damos una respuesta muy reactiva sin haberla reflexionado antes. Y aquí me gusta siempre reflexionar la parte de este chiste que en alguna ocasión yo lo veo en las redes sociales en donde la niña llega a casa, una niña de preescolar, y le dice a su mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá se pone estresada, se pone de nervios, ansiosa, y dice, pues, ¿en qué momento? ¿Qué pasó con mi hija? Y entonces viene un montón de duda, ¿verdad? Y entonces recuerda que en alguna sesión que tuvo con alguien, pues le dijo que era importante hablar con honestidad, con claridad, etcétera. Y entonces le dio una cátedra de lo que era pene, ¿no? Meato, testículo, escroto, bueno, toda la anatomía. Y la niña de edad preescolar se quedaba con todas estas respuestas de duda, como que no entendía muy bien, y le dice, ay mamá, qué raro, es que la maestra nos dijo que rezáramos para que nuestra alma no pene. Entonces, fíjese cómo el canal estaba de otra manera, ¿verdad? Entonces, pienso que si la mamá le hubiera dicho, hija, ¿por qué me lo preguntas? Y se hubiese permitido al diálogo, bueno, la niña seguramente le iba a decir, es que la maestra dijo esto, y entonces la información iba a ser integrada de la mejor manera. Bueno, hay que responder la pregunta real siempre y cuando exploremos desde qué lugar se nos está dando esta pregunta.
Muy bien, entonces ya cuando escuchemos esta situación hay que validar, hay que dar una explicación breve y sobre todo asegurarnos que se comprendió la información que nosotros proporcionamos. Esto es súper sencillo. Qué bueno que me preguntas esto. La pregunta que tú me haces es muy importante. Gracias por preguntarme. Qué interesante pregunta. Validar, ¿no? Y después, oye, mira, ¿tú qué piensas sobre esto? Meter la información para un poco también ver desde qué lugar está viniendo, si lo escuchó, si estuvo expuesto a una situación de conversación, etcétera, y sobre todo asegurarnos que la información que nosotros estamos dando pues se haya comprendido. Reglas clínicas rápidamente de comunicación. Cualquier persona que haga clínica pues va a recordar que tenemos que hacer uso de un lenguaje simple, hay que hablar de términos reales, un tono neutro, no hay que promover ni burlarnos, no hay que regañar y tampoco que esta conversación parezca como un interrogatorio, ¿no? Entonces, esto es básicamente también para personas que no están en el contexto clínico, hay que seguir estas reglas muy básicas. ¿Qué no hay que hacer? Pues mentir, ¿verdad? Mentir muchas veces para pues evadir o para no seguir conversando con todo esto, pues mentimos, reforzamos este mito, esta falacia, inventamos historias irreales, castigamos, ¿verdad? Estas preguntas, censuramos, regañamos, podemos decir eso no se pregunta y a veces dejar esta sensación de preguntas ridículas o preguntas tontas, ¿verdad? Esto no hay que hacer, hay que evitar. Y finalmente les comparto aquí el resumen de acuerdo a las edades, que es muy importante que nosotros podamos justamente sí decir, esta parte se llama así, pene, vulva, tu cuerpo es tuyo, hay partes privadas y bueno, poder manejar esta situación. Entonces aquí les comparto esta laminilla, si de pronto tienen comunicación directa con los organizadores sin ningún problema, se los puedo compartir. Muy bien. Entonces, algo que siempre funciona es agradecer por este niño o esta niña, este adolescente, haber elegido a ese papá, a esa mamá, para poder expresar una inquietud, una duda. Y me parece que es muy válido nosotros agradecer ese acto porque nos da un indicador de confianza. Gracias por confiar en mí para preguntar tal cosa. Muy bien. Y bueno, todo esto que acabo rápidamente de poner sobre la mesa está de alguna manera explicado en otro contexto, bajo directriz de un caso en este libro que le llamé así, Papá, Mamá, podemos hablar de mi cuerpo, que son consideraciones para acompañar el desarrollo sexual de niños y niñas con hemofilia. Básicamente lo que estoy diciendo o el objetivo de este libro es que se vale hablar sí de la condición, se vale aprender sobre esto, pero no descuidar las otras áreas o esferas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que viven condiciones médicas crónicas. Muchísimas gracias. Espero que esta información haya inquietado y que promueva muchas dudas, interrogantes, preguntas, comentarios. Estoy atento. Ya me había quitado y volví. Gracias, gracias, Ezequiel. Pues mira, sí tenemos algunos comentarios, algunas preguntas y me gustaría, bueno, que compartiéramos. Por ejemplo, Maite Méndez, cuando hablabas de que recordáramos eh, cómo habíamos sido educados, educadas. Escribió esto, que ella recordaba que estuvo en un colegio católico y que en él arrancaban las hojas donde aparecía el cuerpo humano desnudo. Yo supongo que es mucho más joven que yo, a lo mejor contemporánea tuya. eh, no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, interesante experiencia. Creo que cualquiera de nosotros pudo haber tenido algo similar, ¿verdad? A lo mejor en otro contexto,
pero lo que comunicaba ese acto precisamente era de que esto es prohibido, esto no se tiene que visualizar, esto no se tiene que poner sobre la mesa. Y esto de pronto, quien sí quizás se lo permitía, pues pudo haber generado sensaciones emocionales displacenteras, ¿no? Como culpa, como yo estoy mal, etcétera. Entonces, me parece que podemos nosotros compartir, en el caso mío, me acuerdo el libro de cuarto, quinto, en donde aparecía por primera vez los sexos, los cuerpos desnudos y había quien le ponía ropa, ¿verdad? Lo pintaba poniéndole ropa. Había quien le ponía vellitos, o sea, hacía cosas precisamente en torno a esos cuerpos, justo poniendo sobre la mesa que había un tema de interés, de curiosidad, de duda que gira en torno o que giraba en aquel entonces en torno al cuerpo, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues mira, a mí me parece que la información es muy clara, muy precisa. Me encanta la idea de que nos propongas compartir las diapos porque pueden ser muy útiles para algunos docentes, para algunas familias y que lo podamos colgar en la liga en un drive y que puedan consultarlo, puedan tenerlo. Eso me parece fantástico. Y las diferentes situaciones, porque tu ámbito es un hospital donde encuentras chicos con diferentes condiciones médicas, la narrativa que hacías sobre el chico que por no tener la confianza y la comodidad de tocar su cuerpo y preguntar, pues tuvo un desenlace in- indeseable para cualquiera. Nosotras muchas veces hablamos de esta condición de mostrarles a las chicas y a los chicos que del cuerpo sí se habla, que sepan cómo se llaman las partes de su cuerpo, porque les protegen de ciertas situaciones. De manera consciente, las adultos lo hacemos para protegerlos sin tenérselos que decir textual, pero que sabemos que la confianza, la seguridad, el hablar claramente de cómo se llaman las diferentes partes del cuerpo les va blindando. Pero no se me había ocurrido esta circunstancia de salud tan fundamental. Muchas gracias por traerlo acá. La mirada estaba como más en la educación para proteger, pero me pareció muy bueno. Gracias por esa, bueno, y por varias cosas que planteas. María Gracias. Aurora, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? Ahora es el momento en que podemos preguntar, que podemos compartir. Hay muchas mamás que entraron, pusieron su nombre y dicen, soy mamá de tal o cual chico. Acostumbran poner como si fuera pase de lista y me parece bonito que se hacen presentes, pero nos encantaría escuchar si tienen preguntas, dudas, comentarios para poder intercambiar ahora que tenemos este especialista. Nos gustaría escuchar más. Pues mira, no veo el pase de lista, que te agradecen la información, información clara, valiosa. A ver, Yolanda, dinos, ¿qué quieres preguntar? Dice, yo sí quiero, Yolanda Chávez. Yo creo que está escribiendo. Vamos a ver si más abajo viene lo que quiere preguntar. Chávez, yo creo que está escribiendo. Eh, Apaga el audio de tu celular porque se repite. Como vamos un poco desfasados, se escucha. Ok.
¿Cómo hablar de sexualidad a un adolescente con trastorno de atención e hiperactividad? Ok, bueno, nada más pues recordar que un trastorno por déficit de atención e hiperactividad no tiene un impacto de deficiencia intelectual, entonces es tocar el tema como cualquier otro niño. Quizá por el tema de la impulsividad podría, si no se tocan estos temas, quizás sí podrían tener manifestaciones un poquito más impulsivas en torno a cuestiones de actos masturbatorios, conductas sexuales un poquito más manifiestas. Quizás sí podemos identificar en ellos este tipo de conductas, pero hablar de sexualidad como cualquier otro niño, finalmente. ¿Sí? Entonces, cada vez que él se atreva a hacer preguntas, si se trata de un niño, es área de oportunidad para tocar el tema que está haciendo. Muchas gracias. De Alejandra García dice, a mí me gustaría saber cómo puedo abordar el tema del cambio de niña, señorita, de una niña de 9 años. Ok, fíjese que a veces em, pasa que cuando ya está la situación, es probable que esta preocupación pueda venir muchas veces porque ya estuvo la menarca, ¿no? Entonces es como, ya tuvo y en qué momento, no me esperó para hablar casi casi. Me parece que es hablar desde antes, ir justo hablando de las funciones, de esto se llama así y eventualmente el desarrollo es esto, de una manera natural me parece que ya ayuda precisamente a preparar a estas niñas sobre esto. Y entonces es muy importante también como considerar que no es que tengamos un horario específico para decir hoy es hora de hablar de sexualidad, ¿no? Sino que esto, los niños nos van marcando la pauta de en qué momento podemos nosotros tocar sobre tal tema, porque hicieron un comentario, porque lanzaron una duda, porque hicieron una conducta que llama la atención. Y eso, ahí es el momento precisamente de poder tocar estos temas, ¿no? Otra vez con el tema de la muerte, muchas mamás me decían, pero ¿en qué momento yo voy a tocar esos temas de la muerte con mi hijo? Ah, bueno, tiene un pececito y el pececito se murió. El niño ya supo del final de vida de su pececito. Ahí es área de oportunidad. Entonces, en realidad, los niños sí nos van dando pautas, sí nos van dando ya el momento de en qué momento vamos a poder conversar con ellos de manera natural, sin espantarnos, sin generar este conflicto. Por eso es muy importante lo que planteaba al principio. Me parece que hay que resolver esta postura que yo no estoy frente a tal tema para que no me genere conflicto al momento de conversarlo con mi hija, hijo, en este caso. Gracias. Se repetía un poco la intención de la pregunta de Sat Ramírez, ¿cómo abordar el periodo menstrual? No tengo las palabras adecuadas, pero bueno, ya lo comentabas, ¿no? Es importante que se haga antes de que suceda, ¿no? Ok, me parece que si de pronto yo tengo como papá dudas sobre si lo dije bien, si fue correcto, si fue adecuado, de pronto preguntarle a mi hija, oye, esto que te acabo de decir, ¿cómo llegó? ¿No? Si me expliqué, ¿crees que generé más duda? Me parece que también los niños nos enseñan a nosotros en la forma en que nosotros eduquemos, ¿no? Y una de las cosas es que si ya se tocó este tema, me parece que es adecuado. ¿No? Me parece que más allá, a veces también lo digo, más allá de decir, utilizar los términos adecuados y demás, es no perder la confianza que tengo con mis hijos. ¿No? Eso es lo importante. Ajá. Cuidar la confianza. Entonces, no sé si yo utilicé un término, a lo mejor culturalmente se me fue por ahí porque estoy acostumbrado a hablar tal, pero si yo conservo esta confianza en donde sé que mi hija eventualmente se va a acercar a mí, para preguntar, quiere decir que ahí la llevo, ¿no? Hay que continuar por ahí. Muy bien, muchas gracias. Alicia Jiménez dice, ¿cómo hablar de sexualidad con un niño con Asperger?
Ok, si es un niño con Asperger, en donde bueno, a veces ellos nos van a dar unas cátedras de lo que es sexualidad, porque ellos son muy, muy inteligentes, ¿no? Entonces, a veces ellos viven su sexualidad, a veces me ha tocado ver que son los que menos hacen preguntas porque ellos ya investigaron, sí, ellos ya, pues, ya saben sobre esta situación. Lo único conflictivo que va a ser es que el tema de lo social, ¿no? A lo mejor no se van a atrever a tocar del tema, van a ser un poco reservados quizás, pero ellos van comprendiendo. Entonces, si la comunicación está en la apertura y demás, me parece que es hablarlo. Tienes dudas, pregúntame. Es muy importante ahí decir, a veces cuando alguno de los niños, por ejemplo, con síndrome de Down también sucede, o niños con otras condiciones que a veces minimizamos, ¿verdad? Que ellos pensamos que no tienen ciertas necesidades, nos los ponen sobre la mesa y no nos dio tiempo, no nos ha dado tiempo de pensar sobre esa pregunta, me parece que vale la pena decir, me agarraste en curva, en este momento yo no lo sé, pero vamos a investigarlo, vamos a investigarlo juntos o dame chance de entenderlo bien para poderte explicar. Me parece que los papás no tenemos que ser sabelotodos, ¿no? Tenemos que tener también este ritmo y eso es transmitirle también a los niños que las dudas también las tenemos nosotros como adultos, que así como ellos tienen esta duda, es congruente también que eso sucede con nosotros los adultos, ¿no? Por ser adultos no tenemos que saberlo todo. Y me encantó esta técnica que ponías en claro de explicar desde cómo estamos construidos, educados, los términos, y preguntarle, ¿qué me entendiste? ¿Cómo lo ves? ¿Te quedó claro? Porque eso nos va a dar más pistas que lo que estamos intentando hacer, ¿no? De pronto de eh, tener como la perfección de volvernos expertas, expertos en todo, y no lo somos, ¿no? Está bien informarse, pero también hablar con el lenguaje cotidiano no está mal, ¿no? Bueno, ya hay mucha gente diciendo que le interesan los materiales. Entonces, bueno, ya es aquí, Kika DB. Para abordar el tema del periodo menstrual es conveniente hablarlo desde la propia experiencia en caso de que seas mamá a quien le preguntan y en caso de ser papá, lo más recomendable es primero solicitar que una profesionista en sexología lo acerque al tema. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, si de pronto yo como papá me conflictúa y necesito quizá tener más tiempo para prepararme, me parece que por eso existen los profesionales, ¿no? Los profesionistas, expertos en el tema. Y es totalmente válido también consultarlos, ¿no? También decir, oye, este punto en específico me desestructuró, me generó duda y necesito apoyo, ayuda, duda, ¿no? Y demás. Y algo que con relación al tema de, a veces también sucede de que las mamás, por ejemplo, en la conversación, cuando exploramos el tema de sexualidad, nos dicen, ah, no, como él es niño, le toca al papá, ¿no? Y entonces yo me desentiendo. Y ella, como es niña, me toca a mí. A lo mejor, sí, si es un convenio que ya tienen, es válido, pero muy importante que yo le pregunte al niño, a la niña que me está haciendo la pregunta, oye, ¿a ti quién te gustaría que converse este tema contigo? Ujú. Me parece que es muy válido que yo le pregunte a él. A lo mejor yo pienso que no me tienes confianza a mí sobre esto, pero a lo mejor y sí, ¿no? Y entonces desde ese lugar, bueno, déjame prepararme sobre esto, documentarme o busquemos juntos, ¿no? Entonces sí, es muy importante tomar en cuenta también, porque si el niño te hizo la pregunta a ti, es por algo, ¿no? Y es muy importante tomar en cuenta eso. Muchas, muchas gracias. Vero Duarte nos pregunta cada cuánto son estas pláticas. Son cada 8 días, todos los miércoles a las 7, y eso nos va a abrir la oportunidad porque veo a mucha gente nueva
pues de promovernos. No sé, acá se están acabando las preguntas, no sé si podemos abrir paso a los anuncios y después despedir esta conversación. Claro. ¿Les parece? Bueno, pues vamos a decirles quiénes somos y qué hacemos. Por favor, María Aurora. Sí, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad dirigido particularmente a docentes y nos pueden encontrar en todos los canales que manejamos. Como ya dijo Claudia, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos pláticas tan interesantes como la que estuvimos el día de hoy, todo relacionado con educación integral en sexualidad. Tenemos un grupo en Telegram, que es una aplicación muy grande. Tenemos Instagram, tenemos todas estas pláticas que estamos dando los miércoles, están en nuestro canal de YouTube. Por cierto que tenemos varias relacionadas con menstruación que invitamos a todas las personas que vayan a YouTube, a nuestro canal y vean los programas, los videos de menstruación. También tenemos grupos de WhatsApp, nada más nos tienen que mandar un mensaje a este teléfono que está aquí, si quieren tómenle pantalla. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site en donde tenemos cápsulas de educación integral en sexualidad para que los docentes usen directamente en sus clases. Adelante. Este programa de educación integral en sexualidad está pensado especialmente para docentes. Deseamos llegar a más docentes. Si ustedes son madres, padres, estudiantes, inviten a sus profesores de todas las áreas de conocimiento, de todos los campos formativos, a que también estén compartiendo con nosotras estos espacios. En Telegram siempre publicamos información súper interesante y actividades de clase que pueden poner en práctica en las aulas para niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y si eres nuevo, por favor, danos like en Facebook ahorita para llegar. Estamos cerquita de los 16,000 seguidores, te van a llegar notificaciones, entonces dale like a, a nuestra página y a este video para que se difunda con más precisión. Y bueno, por último, decirles que la próxima semana tendremos una especialista que está por confirmar que va a hablar contra la LGBT fobia en el deporte, porque el deporte por mucho tiempo se ha considerado como un ámbito masculino y en el caso de los deportes que se consideran femeninos, pues pareciera que no permiten que la comunidad de la diversidad sexual esté compartiendo esos espacios. Entonces, bueno, tendremos aquí un poco de historia, un poco de cómo han ido cambiando algunas de las cuestiones deportivas en relación a estas fobias y cómo se vuelve más inclusivo el deporte. Pues bueno, muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, María Aurora. Vamos a dar por terminada esta charla. ¿Quieres decir algo para despedirte, para compartir? No, Ezequiel, pues por favor. gracias, nada más agradecerles a ustedes. Veo que son quienes están organizando estos espacios importantes, pero sobre todo necesarios. Y un saludo enorme a toda la audiencia. Qué bueno que se conectó y que sigan aprovechando estos espacios que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Terminamos la transmisión.